Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a María de los Ángeles Chamorro Zárate, que nos acompaña como parte de la coordinación de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad en Jalapa, Veracruz. Ella pues ha trabajado programas municipales de educación ambiental, así como elaborado materiales de comunicación ambiental como guías en el área, sobre el área natural protegida, especialmente el Parque Nacional de Perote, y diagnósticos participativos en donde se ha externado información sobre lo que ocurre con la biodiversidad. Y esta entrevista es parte del programa de estímulo a la creación de desarrollo artístico, la emisión 2020, y está apoyando o está formando parte de un proyecto sobre una serie de cuentos sobre animales en peligro de extinción, endémicos en la zona de las altas montañas. Por lo tanto, nos encontramos con especialistas del medio ambiente para visibilizar la diversidad biológica y en especial, en particular el día de hoy con María de los Ángeles, pues una serie de preguntas acerca de lo que es la gestión ambiental, la sustentabilidad, etcétera. Entonces ella, al ser especialista y estar trabajando en todos estos temas desde hace ya mucho tiempo, pues amablemente accedió a compartirnos lo que ella conoce y lo que sabe sobre estos temas. Entonces vamos a empezar con las preguntas. María de los Ángeles, si está bien para ti. Sí, sí, adelante. Perfecto. Entonces nos gustaría mucho que nos compartieras desde tu punto de vista académico, desde tu experiencia, ¿qué es la gestión ambiental? ¿Nos podrías ayudar con una pequeñita definición? Sí, en el caso de la gestión ambiental, se refiere a todo el conjunto de acciones que realizamos para estar en condiciones de transitar hacia un desarrollo sostenible. Esto implica abordar el territorio, involucrar a la población a través de una participación activa, todo esto sustentado en la legislación ambiental, en la política ambiental y en colaboración con las instancias de la administración pública a quienes les compete atender esta temática. Ok, entonces podríamos decir que la sustentabilidad es algo que hacemos todos. Es un trabajo compartido, es una corresponsabilidad. Todos habitamos en este planeta, todos aprovechamos los recursos naturales, entonces pues todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de emprender acciones que nos permitan transitar hacia esta sustentabilidad. Ok, entonces sí viene mucho la participación tanto de los ciudadanos como los municipios, el gobierno, las universidades. Tú has estado trabajando y colaborando a partir de universidades, pero realmente yo como ciudadana me doy cuenta que muchas veces no sé no sé ni conozco cuáles son los fundamentos de la educación ambiental. ¿Cómo podría acercarme como parte de estos saberes para poder entender un poquito cuáles serían los fundamentos de la educación ambiental, que tiene que ver con la sustentabilidad, según entiendo, ¿no? Sí, en este sentido es bien importante difundir información, no solo ambiental, difundir información en general. Precisamente, si nos vamos a los acuerdos internacionales de la Cumbre de Río en el 92, derivó la Agenda 21. Este documento ha incidido en las políticas públicas y en la legislación de los países que participaron en esa reunión. Y uno de los principios de este documento es precisamente hacer pública la información. En materia ambiental hace falta mucha información hacia diferentes sectores de la población. Y en todos los casos, el compartir esta información te permite también abrir diálogos, porque nosotros desde las universidades nos acercamos con las comunidades rurales y ellos tienen un conocimiento muy valioso sobre sus recursos naturales, entonces necesitamos saber también qué han hecho ellos para conservarlos. Y en el papel de las universidades, una de las funciones sustantivas, pues justo es la extensión, y en el marco de la extensión está la vinculación, la divulgación, y como parte de este compromiso, pues difundir información a los sectores. En ocasiones la población está a la espera de que justo les indiques cómo poder participar, cómo poder colaborar. Entonces, abrir estos vínculos entre sociedad, instituciones de la administración pública
este puente que se traza nos lleva a obtener experiencias pues muy valiosas. Bueno, esto que me comentas lo he visto más adelante, un poquito antes de que terminemos la entrevista, me gustaría que nos compartieras sobre estas experiencias que tienes tú de pláticas y talleres con comunidades, en donde precisamente se han realizado esta serie de campañas, además de que primero, bueno, ustedes han realizado ciertos materiales, ¿no? De divulgación. Pero ahorita me gustaría que nos compartieras un poquito sobre la región de las altas montañas, que es precisamente donde se va sobre el tema que se va a tratar este libro de cuentos, para que nos pudieras acercar un poquito a las áreas naturales protegidas que hay en la región. ¿Por qué son importantes las áreas naturales protegidas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su función en este mismo sentido de la educación ambiental, de la sustentabilidad, de esta gestión que ustedes realizan como parte de pues, la universidad, como parte de su función de ciudadanos? Bien, las áreas naturales protegidas son un instrumento de la política pública. Son espacios que por la diversidad que albergan es importante conservarlas. Entonces, se establecen a través de un decreto publicado en la Gaceta. Todas las áreas naturales protegidas deben contar con un programa de manejo precisamente para garantizar su conservación a lo largo del tiempo. En el caso de las altas montañas, tenemos dos áreas naturales protegidas de competencia federal sumamente importantes. Una es el Parque Nacional Pico de Orizaba y otra es el Parque Nacional Cañón de Río Blanco. Pero también está un área natural protegida de competencia estatal, que es el área Metlac Río Blanco. Entonces, estas tres áreas albergan ecosistemas que tienen una biodiversidad muy amplia y de allí la importancia de conservarlas, pero también los servicios ambientales que nos ofrecen. Al tener esta amplia biodiversidad, las áreas naturales protegidas están contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Al tener una cobertura vegetal amplia, permiten la captación de agua. Esto pasa hacia los mantos acuíferos y de allí las ciudades reciben la dotación de agua. Tan solo el Parque Nacional Pico de Orizaba dota de agua a casi 1 millón de habitantes de los municipios aledaños. Entonces es importante conservar las áreas naturales protegidas, uno, por la biodiversidad que albergan, por la mitigación que tienen ante condiciones de cambio climático y los servicios ambientales que nos proporcionan. Ok, muchísimas gracias. Comentaba que algunas son de competencia federal y otra ¿Sí? es de competencia estatal. Es decir, en el caso de los parques nacionales, su manejo compete a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es a nivel federal. El caso del Parque Nacional Río Blanco se decretó desde 1938 como parque nacional. El Parque Nacional Pico de Orizaba desde 1937. En el caso de Metlac Río Blanco, es un área natural que su manejo compete al gobierno del estado, en este caso a la Secretaría de Medio Ambiente. Su decreto es reciente, fíjate que es la más jovencita, se puede decir, la más reciente. El decreto fue en 2013. Ah, reciente, sí, 2013. Y aquí esta zona, 2013, Metlac Río Blanco fue 2013, y el punto así fundamental para decretarla, además de la biodiversidad, son los manantiales que se conservan en esa zona. De hecho, el área corresponde a varios municipios. En el caso del Parque Nacional Pico de Orizaba, el territorio de esta área la comparten dos estados, Veracruz y Puebla. 2 municipios de Veracruz, 3 municipios de Puebla. En el caso de Río Blanco, todo es Veracruz, y Metlac Río Blanco, igual todo son Veracruz, pero son varios municipios. Ok, no tenía la información sobre esta nueva área natural protegida que mencionas del 2013. Está muy interesante porque ha habido, bueno, muchas menciones sobre proyectos en esa zona y me da mucha alegría que ya sea algo que se pueda llegar a conservar. Tú misma nos comentas ahorita en tu respuesta que estas áreas naturales protegidas pueden mitigar el cambio climático, que es un tema que ahorita todos hemos visto muchísimo más de frente con la pandemia, ¿no?
como Sí. la naturaleza misma empezó como a respirar un poquito y le bajamos a la velocidad nosotros como ciudadanos en todas estas áreas. ¿Qué diversidades biológicas o qué es lo que protegen estas áreas, además de los recursos naturales como el agua, como el aire? Hay otra clase de diversidad biológica en México y esta diversidad biológica está en riesgo. Si a pesar de que tenemos estos avances con el cuidado a los parques y haciendo estas áreas naturales protegidas, ¿podrías tú decir desde tu experiencia que la diversidad biológica en México está en riesgo? Sí hay riesgo para la diversidad biológica, sobre todo por falta de planeación en algunas de las actividades que se realizan. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo es lo que más está afectando a estos espacios naturales protegidos. Algunos espacios naturales protegidos, sobre todo parques nacionales terrestres, como te comentaba, tanto Río Blanco como Pico de Orizaba se decretaron desde la década de 1930. Entonces tenemos muchos casos de parques nacionales que se decretaron por esas fechas y el crecimiento de las ciudades, pues ya lo cercó, se puede decir. Entonces hay parques nacionales como el Desierto de los Leones que quedan dentro de una gran ciudad, como es Ciudad de México. Entonces esto pues sí ha impactado hacia el interior porque pues ha afectado a la biodiversidad. Y eso mismo ocurre en otros parques nacionales, por ejemplo, Cofre de Perote, Pico de Orizaba. Un problema que los afecta muchísimo es la tala. Ok. Entonces, todo esto pone en riesgo no solo la cubierta vegetal, sino pone en riesgo a todos los organismos que dependen de estos árboles. ¿Sí? Tú sabes que en la naturaleza, pues todos los ecosistemas tienen un equilibrio. Si alteramos un factor, pues se altera todo. El Exacto. impacto de la actividad de las grandes ciudades, indiscutiblemente, pues también afecta lo que pasa en estas áreas, en estos espacios. Y mira, justamente hablando un poquito sobre esta alteración de los ecosistemas, tengo entendido que hay una serie de especies endémicas que se ven afectadas por precisamente riesgos ambientales que amenazan su vida. ¿Cuáles serían estos factores que generan esta problemática hacia la vida de las especies endémicas? Sí, las especies endémicas son muy susceptibles y precisamente por estas características que tienen es que habitan en determinado lugar. Las especies endémicas tienen una distribución muy pequeñita porque dependen de condiciones bien específicas. Entonces, si nosotros alteramos alguno de los factores ambientales de su entorno, pues las estamos perjudicando. El solo hecho de un aumento en la temperatura las afecta. Un cambio en el pH del suelo las afecta. Entonces, todos estos cambios que nosotros generamos por las actividades humanas, pues sí las llegan a afectar porque alteran los factores ambientales del hábitat en donde ellas se encuentran. Ok, y definitivamente creo que a eso te refieres con la importancia de la planeación. Todos estos detalles en una planeación adecuada se pueden observar, se pueden atender y se puede prevenir, me imagino, que no se lleven a cabo, digamos, este tipo de problemáticas en los territorios donde existen, pues estas especies endémicas, que sí existe mucha información sobre dónde están, ¿no? Hay mucha claridad en este sentido en México. Ha habido varios intentos de universidades y de programas también estatales y federales de dar apoyo a esta información, como tú bien nos has mencionado. Pero, ¿cómo podemos contribuir a esta conservación específicamente de los animales que se encuentran en peligro de extinción? Una vez que ya sabemos cuáles son las especies y cuáles son los factores que amenazan, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente, los ciudadanos, los universitarios y todos los que estamos involucrados en esto para contribuir a la conservación de los animales que se encuentran en peligro de extinción? Bueno, en este caso sería cuestión hablar no solo de animales en peligro de extinción, podríamos abordar lo que es la fauna silvestre. Okay. Precisamente, punto número uno, contribuir a conservar los espacios naturales.
y por otro lado, asegurar corredores biológicos interurbanos. Hemos fragmentado el hábitat, como comentaba. La extensión de la mancha urbana pues está acabando con los espacios, con los ecosistemas naturales. Entonces, poco a poco van quedando relictos de vegetación. Entonces, entre esos relictos, esos manchones, digamos así, de vegetación, hay corredores biológicos que las propias especies aprovechan para poder desplazarse, sobre todo en el caso de la fauna. Entonces, si nosotros observamos en las vías de comunicación, las ampliaciones recientes de carreteras o nuevas carreteras tienen algunos corredores biológicos para asegurar precisamente ese tránsito de la fauna. Pero estos corredores biológicos deben ir más allá y es un tema poco abordado en las ciudades. En las ciudades tenemos parques urbanos, tenemos algunas áreas naturales protegidas y es importante pues respetar estos corredores biológicos, es decir, conservarlos. Por lo regular están al margen de cuerpos de agua, y un problema que tienen estos cuerpos de agua es la contaminación. Entonces, desde allí es nuestra participación, evitar la contaminación, limpiar los márgenes de ríos y pues respetar estos espacios precisamente para el tránsito de estos ejemplares de fauna silvestre y de fauna en peligro de extinción. Ok, precisamente. Sería una de las alternativas, sobre todo pensando en la población urbana. En el caso del estado de Veracruz, casi llegamos ya al 60% de la población distribuida en zonas urbanas. Entonces, de ese 60%, pues se está representando más de 4 millones de personas. Entonces, los espacios, los ecosistemas, pues poco a poco van quedando más restringidos, se disminuye el espacio y pues la extensión de fraccionamientos, la construcción de grandes plazas comerciales y demás, poco a poco pues les va quitando espacio a las especies. Entonces es importante garantizar estos corredores biológicos. Ok, y precisamente tú lo mencionas y es un tema que merece mucha más divulgación, ¿no? Porque a lo mejor para mucha gente que nos va a ver en esta repetición de la entrevista, pues es la primera vez que escucha esta especie de corredores biológicos, ¿no? A lo mejor lo hemos podido ver en algunos otros países o a partir de ciertas fotografías, en donde hay puentes incluso, ¿no? En donde se atraviesan ciertos lugares y se respeta esa biodiversidad que hay en los ecosistemas para que no se alteren, pero en México difícilmente existe esta divulgación sobre cómo puedes respetar incluso estos corredores biológicos, ¿no? Como tú bien nos lo mencionas, un impacto o un problema fuerte ambiental que hay, me atrevo a decir que en la región de Veracruz, además de en muchas otras de México, es la contaminación de las aguas. ¿Qué otra serie de problemáticas has enfrentado tú específicamente en esta región que hayas visto que afectan la posibilidad de pues, mejorar la conservación y el uso de nuestros ecosistemas de una manera respetuosa y equilibrada? Nosotros hemos realizado diagnósticos participativos precisamente en el marco de la integración de los programas municipales de educación ambiental. Ha sido importante conocer la opinión de los ciudadanos, porque este tipo de documentos, este tipo de acciones se deben generar desde el interior de la población. Nosotros somos externos a lo que en realidad pasa en una comunidad. Entonces, cuando vamos a realizar este tipo de trabajos es interesante, es necesario escuchar la voz de los propios habitantes. Entonces, en voz de los propios habitantes de municipios de las altas montañas, pues coinciden también con lo que sucede aquí en la zona de Jalapa y alrededores, en la zona cercana a Puerto de Veracruz. El principal problema es la generación de basura, el aumento en la generación de basura y manejo inadecuado. Wow. Esta parte, algunos ayuntamientos la están atendiendo, ha habido iniciativas, hay casos que se consideran exitosos en algunos municipios, por ejemplo, caso de Teocelo, en donde ya hay una cultura de la separación de los residuos orgánicos los están tratando, entonces a la hora de rescatar esa fracción orgánica, el volumen de basura disminuye en un 30% o más. Entonces,
hay ejemplos que ya se están llevando a cabo, pero cuando hacemos los diagnósticos, en la mayoría de los municipios, incluyendo los de allá de las altas montañas, uno, la generación de basura. Dos, la contaminación. No solo de cuerpos de agua, contaminación también de suelo, por basura, por agroquímicos, por pilas, todos los derivados de estos materiales, contaminación de aire. El otro punto que también han comentado es el de cambio de uso de suelo, que provoca precisamente el desplazamiento de fauna. Entonces, en alguna ocasión nos comentaron precisamente ahí en la zona de las altas montañas, es que las unidades nacionales que están en la área de la ciudad, estamos animalitos, pues sí, porque se alteró el ecosistema y han sido desplazados. Entonces, hay programas también que están llevando a cabo, por ejemplo, recientemente aquí la Secretaría de Medio Ambiente, en un área natural protegida que está en de cuerpos de aire. Hola, hola. Tuvimos un problema técnico. María de Los Ángeles, no sé si me escuchas. Hola, hola.